soy miembro de Vía Socialista, una de las organizaciones que forma parte del movimiento Argentina 2050, que organizaron estas jornadas. Estamos desde el jueves, tuvimos más de 41 mesas en las que estuvimos reflexionando qué país queremos de acá a 30 años. En ese sentido, el objetivo de esta mesa en puntual es la de balancear un poco la situación del sistema científico, la universidad y la formación docente en Argentina para pensar los problemas y esbozar algunas soluciones. Nos van a estar acompañando Gonzalo Sanservino, doctor en Historia, investigador de CONICET, docente en la Universidad de Buenos Aires, delegado de ATE CONICET y militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. Mariano Rodríguez Otero, doctor en Historia, docente e investigador de la UBA, entre otros, director del Instituto de Historia de España, Claudio Sánchez Albornoz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y exdirector de la carrera de Historia. También nos acompaña Marina Cabat, doctora en Historia, investigadora del CONICET, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, militante de Razón y Revolución y Vía Socialista, y Fernanda Frangella, profesora de Filosofía, diplomada en Investigación Educativa, docente de escuelas medias e institutos de formación docente superior de la provincia de Santa Fe. La idea es darle 15 minutos a cada uno de los expositores. Después de eso, abrimos el espacio para preguntas que puedan tener. Arranca Fernanda. Bueno, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo lo que voy a presentar es una problemática que el año pasado comenzamos a investigar con una colega, compañera, y que resultó en un proyecto de investigación, que la idea es continuarlo, pero bueno, acá lo quiero presentar como un problema que existe actualmente en la formación docente en nuestro país. Si bien nos tomamos el caso de Santa Fe, descubrimos que, bueno, que esto se aplica a otras provincias de nuestro país. Y lo que voy a hacer es estructurar la exposición un poco en 3 partes. Primero contextualizar cómo surgió ese proyecto, luego caracterizar cuál es la problemática en sí, hacer una descripción de ese problema y por último ofrecer algunas claves interpretativas para comprender por qué existe, por qué es posible que se dé así. La titulé La formación docente continua, negocio y detrimento de la calidad educativa. Bueno, tiene que ver con esta parte de la formación que cuando uno se titula, luego del título de base, es lo que en otras ocasiones se llama perfeccionamiento, actualizaciones, todo lo que el docente o la docente hace para profundizar algún conocimiento en un área. Y que es importante teniendo en cuenta de que el contexto de la educación va cambiando, entonces es necesario, ¿sí? Es necesario. Van surgiendo nuevos problemas, es decir, es una demanda de la formación que también apunta a, la idea sería que una formación de calidad pudiera realmente hacer mejoras en lo que es un profesional de la educación y que esa formación sirva para la transformación de las prácticas, ¿sí? En el sentido que tiene que definir valores y demás, o al menos un horizonte. Bueno, eso no está pasando y de eso voy a hablar un poco ahora. Bien, esta investigación comenzamos a plantearla o a pensarla porque sabíamos que nos empezaban a llegar publicidades, es decir, una oferta sobre todo proveniente de instituciones privadas, que se promocionaba a través de redes sociales, correo electrónico, que también surgía del sentido común que se va construyendo entre la docencia, que existían estos cursos y capacitaciones que daban la posibilidad de obtener un puntaje que luego se traducía en un antecedente que se podía poner a jugar en la carrera docente para acceder a cargos y a horas cátedra cuando se abren los concursos, ¿sí? Y de la manera como era publicitado y también por la baja exigencia que se comentaba que tenían estos cursos, es que empezamos a querer indagar cómo era en sí cada una de estas propuestas. Porque en realidad cuando empezamos a investigar sobre el tema vimos que no había investigaciones previas sobre contenidos, metodología, es decir, lo intrínseco de las propuestas de formación docente. Entonces, bueno, una característica de este problema o una anticipación es que esta formación pueda ser de dudosa calidad educativa, ¿sí?
proveniente de un conjunto de instituciones muy grande y diverso que en realidad no tiene un reconocimiento derivado de ciertas universidades privadas que el Estado reconoce, ¿no? como parte del sistema educativo, pero que cada provincia a su vez sí las reconoce y las acredita para esa carrera docente. Entonces, a partir de esto, la emergencia de un mercado de antecedentes que genera desigualdad porque, bueno, van a ser aquellas docentes que puedan pagar estos cursos que ya van a ver que tienen un costo bastante alto, quienes pueden acceder y quienes pueden obtener ese puntaje, y la falta total de regulación del contenido de estas propuestas por parte del Estado, en este caso provincial. Bien, ahora sí. Bueno, un poco para comentarles cómo es el sistema, creo que es similar en las otras provincias para obtener ese puntaje y para ingresar al orden de escalonamiento, siempre hablando del sistema público, porque el privado todavía se maneja a dedo. Estoy hablando de los niveles obligatorios, inicial, primaria, secundario. Lo que se pondera es la antigüedad y 2 ítems referidos a los antecedentes, donde ingresa acá la formación. Todo eso se computa, bueno, de la misma manera, ¿sí? Entonces a través de eso se genera una nominación de puntaje y eso es lo que, bueno, jerarquiza a los docentes que aspiran a cubrir un cargo o a hacer un reemplazo, una suplencia. Y eso está regulado por el decreto 3912, donde dice que las formaciones que se hagan, en realidad no está contemplado de dónde provienen, sino más bien cuántas horas insumen, ¿sí? En la formación. Si uno hace una capacitación de 200 horas, de 400 horas, eso después tiene una traducción que se hace por cálculo por hora en un puntaje, ¿sí? Ahora sí. Bueno, parte del relevamiento, si bien, como les dije, el proyecto de investigación todavía no concluyó, pero parte de ese relevamiento un poco empírico era para mostrarles a ustedes estas ofertas que vienen de instituciones privadas que les pueden llegar a través de diferentes redes sociales. Acá hay algunos perfiles tomados de Instagram, ¿sí? Cuando uno toma contacto con esas publicidades, aparece un asesor que, bueno, que te explica cuál es el costo, que empieza también a promocionar la facilidad, digamos, de poder aprobar estas capacitaciones, ¿no? Y en qué beneficio te va a redundar, sobre todo atendiendo a la obtención de ese puntaje. Vamos a la otra. Bueno, esos son otros ejemplos, como por ejemplo acá Azul Formación Superior es muy conocida ahí tiene para varias provincias, o sea, no solo en Santa Fe, sino que también hay reconocimiento ministerial en otras provincias como Buenos Aires, Río Negro, San Juan, Mendoza. La próxima. No importa el contenido, como van a ver acá, no importa en qué te formes. Bueno, ahí podemos ver un poco el tema del precio, ¿no? Uno puede hacer o comprar 3 diplomaturas y una actualización que te otorga 10 puntos en Buenos Aires y bueno, va a pagar de contado 79.000 pesos, lo puede hacer hasta en 12 cuotas, etcétera. Bueno, esto es todo parte del relevamiento. Bien. Sí. No, y lo preocupante es un poco esto. A nosotros lo que nos llamaba la atención es que uno pudiera disponer de 600 horas en una diplomatura para formarse, conociendo cómo son las condiciones laborales de los docentes, y después uno empieza a ver que en realidad es una inflación que hay de las horas, es decir, es una mentira lisa y llanamente, que no está regulada por el Estado. ¿Para qué? Para que justamente sea más atractiva esa propuesta luego para la obtención del puntaje, ¿sí? Entonces, bueno, ahí había una pregunta donde la futura cliente, bueno, pero ¿voy a poder hacerlo en 600 horas? Bueno, hay gente que lo ha terminado en una semana. Bien, porque tiene ciertas características de estas formaciones que ya tienen que ver con la evaluación y otras cuestiones. Sigamos a la segunda. Hubo un antecedente en Santa Fe que fueron denuncias que se hicieron en torno a esto en 2018, pero lamentablemente la regulación fue un maquillaje, no cambió mucho. Se puso un tope de hasta 30 puntos para los cursos,
Pero estas empresas dijeron, bueno, vamos a seguir utilizando el nombre de diplomatura, actualización, que ya no es curso, y eso sí les permitió seguir, digamos, completando la parte de los 100 puntos, no hasta 30, no había límites, ¿sí? Sino hasta 100 puntos. Bueno, eso es un detalle para... Bueno, entonces, como les decía, la caracterización de estas propuestas provienen mayoritariamente de instituciones privadas, en convenios con universidades, por ejemplo, la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, la UFASTA, ¿sí? Hay algunas secretarías de extensión de las universidades nacionales que habría que revisar, qué están haciendo también, pero bueno, nosotros estamos ahora con la parte privada. Hacen utilidad en esta posibilidad de obtener puntaje para ascenso en la carrera docente, abordan temas muy generales, bullying y salud mental, te sirve para todo, el juego como herramienta lúdica, te sirve para todo, no importa de qué nivel seas, a qué te dediques. Son virtuales, ¿sí? Lo que facilita, bueno, disponer del material y de la facilidad, digamos, en poder comprar esto desde donde quiera que vos estés en la Argentina. El cursado consiste en clases, no hay clases por lo general con una persona a cargo, sino que son o prearmadas, grabadas, o directamente la clase es la disposición del material, que supuestamente vos tenés que leer y luego se evaluará con un múltiple choice. El siguiente. Bueno, el examen es examen de opción múltiple, ¿sí? No hay ningún tipo de acompañamiento pedagógico, hay una especie de figura de asesor, que lo que hace es decirte cómo usar la plataforma. No hay ningún tipo de propuesta de reelaboración de esos aprendizajes o de poder aplicarlos a tu práctica situada. No se te exige ningún tipo de reapropiación de eso que vas aprendiendo. Ejemplo, haces una actualización y evaluación y bueno, es ver los paradigmas de evaluación que hay y se terminó. Y por último, hay diferencias, yo había hecho como una comparación entre lo que es una diplomatura que viene de la UNIPE, en convenio con el Ministerio de Educación y que se baja a los institutos de formación superior para que los docentes se formen en eso, y una de estas diplomaturas de los institutos privados. Bueno, el tiempo real invertido, las diplomaturas, por ejemplo, en este caso la de la UNIPE, estaba estructurada en un año con aprobación de un trabajo final que fue acompañado durante los 3 seminarios que tuvo la diplomatura. Había que asistir obligatoriamente a las clases sincrónicas, había una docente que, bueno, acompañaba y que corregía y que devolvía y que, sí, todo, y bueno, eso te acredita 200 horas y te da 10 puntos, a diferencia de todo este otro formato por el cual vos podés acreditar 605 horas y obtener 28 puntos para tu carrera docente. Bueno, bien. Un poco entonces explicar lo más importante que es las causas o cuál es el análisis que se hace de esto, de por qué surge este tipo de mercados, ¿no? Totalmente desregulados. Bueno, hay una causa que tiene que ver con un proceso que se viene viviendo desde los 80, se profundizó en los 90 en el sistema educativo y que tiene que ver con la descentralización del Estado, es decir, la pérdida de ese rol central que tenía el Estado en poder definir las políticas educativas. Y digamos, se delega todo eso o se transfiere a los estados provinciales o bien se delega a instituciones de la sociedad civil, empresas, etc. Acá es donde emergen con fuerza y ven como un negocio, como una posible mercancía, este tipo de instituciones, ¿sí? Lo que conlleva un proceso de mercantilización de la educación, que a veces no significa que se sustituya ¿sí? a la oferta pública, porque existen formaciones que vienen del Estado Nacional, del Infod, pero no pueden competir con lo que es esta utilidad, vamos a llamarle su valor de cambio, por así decirlo, para la carrera docente, ¿sí? Para el escalafonamiento y el acceso a puestos laborales. Bien, esto también tiene que estar acompañado del avance de lógicas y dinámicas meritocráticas, es decir, los docentes se ven como compitiendo individualmente por obtener mejores posiciones laborales, ¿sí? y ya se deja de ver a la formación docente como un tema de preocupación de la educación que debería estar regulado por una política educativa pública,
¿sí? No dejar librado al azar en contenidos, en metodologías, distintos discursos que nos pueden hablar de las neurociencias, de la educación emocional, sin que nadie sepa qué se está haciendo ahí, ¿sí? Bueno, algunos procesos demográficos y sociales, por ejemplo, la docencia se transformó en una de las profesiones más masivas en la actualidad, muchas veces elegidas por sectores medios y sectores medio bajos para poder ascender socialmente, y también muy desvalorizada. Entonces, en este contexto, los títulos docentes también se inflan, así como en la secundaria uno, cuando obtenía el título de la secundaria, sabía que para entrar a competir en el mercado laboral tenía que hacer otras cosas, ¿sí? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Se necesita un elemento de jerarquización, de diferenciación, por el cual, bueno, todas las docentes que aspiramos al mismo puesto laboral o a las horas, podamos, de alguna manera justificada, eso es la meritocracia en este caso, bueno, tener un acceso desigual a eso, ¿sí? Bien. Y las condiciones laborales actuales también son un elemento que permite la proliferación de estas capacitaciones, porque, bueno, imagínense un docente, una docente que trabaja el máximo, que son las 44 horas semanales, yo hablo de nivel secundario, ¿no? Con todas las complejidades que hay, trabajando muchas veces fragmentadamente, hasta en 1, 2, 3 turnos. Estas propuestas terminan siendo un producto masticable, posible, asequible, que en realidad no terminan formando, pero que, bueno, sirven para ese sujeto o sujeta, digamos, del trabajo docente en condiciones bastante sobrecargadas y explotadas. Y por último, y con esto estaría cerrando, bueno, este planteo tiene que ver con un poco la línea que se han planteado acá, el tema de la crisis educativa, que tiene que ver con que, bueno, en una sociedad en la que la matriz productiva se reduce cada vez más, en que la educación pierde sentido, la escuela, ¿no? Pierde sentido. ¿Cuál es el sentido que va a tener mejores profesores formados? ¿Sí? No tiene ningún sentido. En realidad, bueno, el Estado abandona la función de formar mejores profesionales porque en realidad no hay una necesidad de hacerlo. En el sentido tampoco de que en la carrera docente, al menos en estos niveles obligatorios, no hay evaluación de ningún tipo. Es lo mismo un docente, no hay mala praxis, lo mismo un docente, digamos, que realiza bien su práctica profesional, a otro que puede ser un chanta y bueno, no pasa nada, ¿sí? Lo cual, si bien la evaluación tuvo muchas críticas en los años 90, pues bueno, tuvo otros fines, algún tipo de motivación, algún tipo de evaluación del trabajo docente se debería hacer. Bueno, esta era un poco la idea, presentar este problema. Seguro me olvidé un montón de cosas que le quería decir, pero bueno, gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias. Sigue Marina Cabat. Bueno, yo quería hablar hoy de un conjunto de fenómenos y de problemas que de alguna manera se podría agrupar bajo el título de el nuevo brain drain en la Argentina y cómo planificar la universidad y un sistema productivo que pueda aprovecharla. Yo decía, voy a hablar de varios fenómenos distintos que pueden aglutinarse en torno a ese título. Porque en este momento la Universidad Argentina, los egresados de la Universidad Argentina están dando lugar a una nueva fuga de cerebros. Una nueva fuga de cerebros que toma una forma diferente de la que conocíamos hasta ahora. No quiere decir que no esté esa misma fuga de cerebros. Yo creo que probablemente Gonzalo, cuando hable del sistema científico, de CONICET, va a hablar un poco de esto. Pero yo me quería concentrar en otras formas de fuga de cerebro que
vienen apareciendo, que han estallado, que han tenido un boom en la pandemia y la pospandemia, y a las cuales no le estamos prestando demasiada atención. De hecho, casi todas las fuentes que yo recurrí para escarbar en el problema y tener alguna dimensión estaban en inglés, porque encontré un montón de páginas dedicadas a asesorar empresas sobre cómo mejor contratar teletrabajadores del sector informático en la Argentina, siendo que efectivamente este sector, el sector de jóvenes egresados, muchos de ellos hoy en día todavía estudiantes de alguna de las carreras de informática, de algunas carreras relacionadas a ese ámbito, empiezan a trabajar para empresas extranjeras radicadas en el exterior, no empresas extranjeras radicadas en la Argentina, y por lo tanto pueden cobrar en dólares, ¿sí? Obviamente no es el problema que una persona que vive en la Argentina pueda cobrar en dólares, pueda trabajar para una empresa afuera, etc. De hecho, en la pandemia se discutió una nueva ley de teletrabajo, ¿sí? Una ley de teletrabajo es muy deficitaria, que no previene la flexibilidad laboral en ese ámbito tan especial de aquellos que trabajan desde sus hogares conectados a una computadora. Pero bueno, había un sector que se había opuesto, básicamente los legisladores del FITU, no objetaron elementos que eran bastante malos de la ley, como que no tuviera ninguna elaboración, ninguna medida de la carga laboral de las personas que teletrabajan y de esa manera poder controlar la jornada de trabajo. Pero sí habían apuntado a que se permitía el trabajo, la contratación de teletrabajadores por empresas extranjeras, y el FITU proponía cambiar eso dentro de la ley. Yo no creo que la solución pase por prohibir el teletrabajo. Hoy por hoy el teletrabajo para una empresa extranjera, hoy por hoy es, en el marco de nuestros bajos salarios, de las pocas oportunidades laborales, es una salida. El problema es por qué la formación de personas formadas por las universidades públicas de Argentina es aprovechada por empresas extranjeras y no puede ser aprovechado como vector de desarrollo local. Entonces, el problema es por qué no hay una salida para esos trabajadores en términos locales. Y ahí es donde todo este problema se interconecta con, bueno, cómo pensamos una nueva Argentina productiva, un Estado fuerte que genere empresas estatales en áreas de tecnología que pueda reclutar estos trabajadores formados, ¿sí? Algunos datos sobre este tema. Nosotros viene pasando que se ha modificado en los últimos 2-3 años muy drásticamente el padrón de inscripciones en las universidades, ¿sí? Hasta hace no tanto tiempo atrás, las carreras como sociología y todas las humanísticas en general se llevaban una cuota importante de los ingresantes a la universidad, junto con las carreras tradicionales, por supuesto, medicina, abogacía, etcétera, pero no tenían un peso otras carreras más vinculadas con ingeniería o cuestiones prácticas. Hace un par de años que se viene resaltando cómo ha mudado este patrón, al punto de que sociología quedó en el top 5 de las carreras con menos inscriptos, con menos de 100 inscriptos cercanos a eso, y se destaca como una muy buena noticia para el país cómo hay un boom de las carreras
que tienen que ver con la tecnología, especialmente las que tienen que ver con informática. Ahora, acá yo vengo a poner paños fríos sobre eso. Si esa gente hace esa carrera, pero para trabajar para empresas extranjeras, no es que va a ser un motor de desarrollo local. ¿Sí? Sí va a haber algún flujo de dólares, como cuando, de distinta forma, pero como cuando los mexicanos se van a trabajar a Estados Unidos y mandan remesas al país. Acá, en vez de migrar, la persona se queda en su casa y obtiene dólares, pero no hay económicamente de desarrollo de emprendimientos, de desarrollos técnicos locales. El que se forma en esas carreras no va a estar haciendo avanzar el desarrollo técnico informático local, sino el de otros países más productivos. Y aquí tenemos esta forma, esta primera forma de nueva fuga de cerebros, porque son cerebros que se están fugando, que están trabajando para el desarrollo productivo de otros países. Y entonces la Universidad Argentina sigue formando mano de obra muy calificada para otros países y no para el desarrollo local. Y esto es muy llamativo, incluso todas estas páginas que yo decía, la contabilidad sobre el boom del trabajo argentino, del teletrabajo argentino, hay datos muy concretos porque lo están midiendo a partir de, no son tantas, son Bell y un par más, son un par de plataformas que permiten transferir, pagar los salarios en dólares en forma legal. No son tantas esas cuentas, esas plataformas que hacen esto, y esas cuentas tienen estadísticas de aquí dónde están los trabajadores a los cuales se les transfiere dinero en forma de salario. Y bueno, la Argentina está muy a la delantera en el ranking latinoamericano, se lleva el 50% de las contrataciones y creciendo. Por ejemplo, solo en el primer trimestre del año pasado, un crecimiento del orden de más del 200%, ¿sí? En esto. Y sigue en aumento esta tendencia. Entonces, es hora de pensar qué universidad queremos. Y la universidad que queremos es una universidad que apunte a cuestiones prácticas, a cuestiones que están en las nuevas tecnologías, pero que sean solo aquellas que permitan esta nueva forma de contratación por empresas extranjeras, que ellos mismos dicen, esto es una nueva forma. Antes la gente egresaba de las universidades argentinas, que tienen muy alta capacidad, y esto lo dicen estas fuentes norteamericanas, y antes migraban a Europa a otros países. Esto tiene una ventaja, el trabajador no se siente desmotivado porque perdió su entorno natural, y además, porque está en su entorno natural otra vez, los salarios no son tan altos como que los que habría que pagar en Estados Unidos o Europa, ¿sí? Supuestamente esto está trayendo ya problemas al sector informático local, que le cuesta conseguir especialistas, obviamente porque pagan salarios más bajos, no es esa nuestra primera preocupación, pero da una imagen del cuadro que estaba presentando. Hay otras formas de esta fuga de cerebros formados por las universidades argentinas, y una de ellas que tenemos que ver es, por favor escúchenme hasta el final, porque quizás inicialmente plantearlo como un problema puede sonar antipático. Mi solución, les adelanto, no es la solución liberal, pero bueno, acá tenemos un problema. La Universidad Argentina en alguna de sus carreras está formando muchas personas que vienen de otros países, respetando una tradición latinoamericanista, internacionalista de la Universidad Argentina, y muy especialmente de la Universidad Nacional de La Plata, que siempre se caracterizó por eso, pero hoy el 50% de los estudiantes de Medicina de La Plata son extranjeros, y eso obliga a volcar hasta recursos adicionales, como cursos de formación de idiomas, etc.
en un plan de desarrollo local, ¿no tenemos que pensar qué hacemos con eso? ¿Qué alternativa buscamos? Porque evidentemente el sistema universitario argentino tiene una capacidad de formar recursos humanos muy elevada, que es reconocida por las empresas privadas extranjeras, que es reconocida por los estudiantes de todo el mundo, y en especial de Latinoamérica, que vienen a formarse aquí. Y entonces, pensando incluso en una integración latinoamericana, ¿no tenemos que buscar alguna forma de aprovechar ese recurso, esa capacidad que nosotros tenemos con la universidad para nuestro desarrollo? Estoy pensando, por ejemplo, si Cuba en sus acuerdos comerciales internacionales con países con los cuales tiene excelentes relaciones políticas diplomáticas, no incorporen sus acuerdos el suministro de profesionales formados, o sea, todo el plan de médicos cubanos en Brasil y en el resto de América Latina, por el cual hoy Cuba es uno de sus principales ingresos monetarios. Si Cuba tiene estos acuerdos, y a veces son acuerdos monetarios, a veces es acuerdo por cambio de otros beneficios en importación de otros recursos. Cuando nosotros negociamos la compra de gas con Bolivia o acuerdos comerciales con otros países, no puede entrar en consideración este bien que nosotros estamos aportando, esta formación de recursos. ¿Sí? Lula creó un programa que le paga a universidades privadas brasileñas millonadas de dólares porque sus universidades públicas no dan abasto, o él, como decisión política, decide no ampliar esas universidades públicas. Financia las universidades privadas y como aún así le faltan médicos, tiene este acuerdo con Cuba. Bueno, ¿podemos ir a algún acuerdo por el cual la Argentina provee a los países latinoamericanos de esto y en cada país veremos qué se puede conversar? ¿Hay algo que nosotros podamos negociar, que podamos beneficiarnos también? Es un elemento para ir pensando, para ir discutiendo, ¿sí? Para mí, y por supuesto, todos los estudiantes de todas partes del mundo son bienvenidos. Creo que podemos beneficiarnos de esta capacidad instalada que es la universidad, sin que eso implique que ningún estudiante pierda su derecho, de cualquier parte del mundo, pierda su derecho a la universidad y a que ésta sea gratuita para él. Pero con los gobiernos y en los acuerdos comerciales diplomáticos de todo tipo, seguramente hay alguna alternativa que pueda ser útil a todos. Me quedan muchos puntos, me dicen que el tiempo ya está, pero bueno, junto con esto tenemos que pensar en planificar más el sistema universitario, en que tenemos que poner un sistema universitario que esté más de acuerdo con las necesidades locales y de desarrollo local. Esto no quiere decir prohibir a alguien que estudie lo que quiera estudiar, podemos pensar distintos tipos de estímulos positivos, pero hay que pensar el sistema universitario en forma planificada y en forma unificada a nivel nacional, ¿sí? Donde las distintas esferas puedan complementarse, donde no se superpongan carreras y facultades que repiten las mismas carreras y que no dan una oferta renovada de carreras y que no se contemplan ni con el desarrollo local ni con otros aspectos. Pero bueno, lo dejo para la ronda de preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Lamento no haber podido asistir a algunas de las otras actividades. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado y poder colaborar. Y, en última instancia, junto con otros, demostrar cuán independientes son estas jornadas, más allá de otras cuestiones. También hace 40 años que conozco a Eduardo Sartelli y se cumplen estas fechas
ese aniversario, así que no deja de ser también para mí un gusto poder colaborar, no digo reencontrar porque sigo en contacto permanentemente con todos los colegas que participan de estas iniciativas. Mi primera disculpa tenía que ver con no haber podido venir. Y bueno, no pude venir porque estuve dictando el curso de verano. Pero también comenzó la acción política en la facultad, ¿no? Porque ustedes vieron que la facultad, si llega a haber revolución el 25 de diciembre con Papá Noel, hasta febrero, marzo, no se entera, ni siquiera en Reyes, que podría ser una buena fecha. Como que comenzó la acción política, comenzó el Consejo, comenzó la Junta, comenzó las discusiones en otros lugares. Yo trabajo en la facultad, trabajo en el Alicia Moró de Justo, en este momento amenazado con el cierre de carreras, y está amenazado y cumplida la amenaza, y en el Joaquín B. González. Y lo sorprendente justamente es eso, cómo situaciones concretas en donde el sistema se va acotando se anestesian. Eso evidentemente genera algún tipo de irritación, al mismo tiempo que genera también un tipo de consuelo para algunos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y mi presencia acá tiene que ver un poco con eso, con difundir algunas de estas cuestiones y de qué manera hacer algo. Yo, la verdad que no me voy a desnudar ante ustedes diciendo que soy un reformista, porque sí, soy un reformista, pero me siento muy a gusto, aun cuando no hubiera aire acondicionado también me sentiría a gusto. Y recuerdo, como recuerdan muchos o como se han visto torturados muchos de mis estudiantes, una frase de Jovellanos, que es una especie de Belgrano a la española. Cuando murió Elvis Presley, yo le pregunté a una tía mía quién era Elvis Presley, y me dijo, es un tipo como, era una especie de Sandro. ¿No? Bueno, este es Jovellanos, una cosa parecida con Belgrano, es una especie de Belgrano, bueno, cusí. Jovellanos, discutiendo con un supuesto revolucionario inglés escondido, decía que por qué había que enfrentarse a la revolución violenta. Salamanca, la Universidad de Salamanca, dentro de pocos años valdrá mucho más que ahora, y aunque poco vale ahora, mucho más que hace 20 años. Dirá usted que estos remedios son lentos, así es, pero no hay otros, y si alguno no estaré yo por él. Lo he dicho, jamás concurriré a sacrificar la generación presente por mejorar las futuras. Usted aprueba el espíritu de rebelión, me imagino que aquí algunos aprueban el espíritu de rebelión. Yo no, lo desapruebo abiertamente y estoy muy lejos de creer que lleve consigo el sello del mérito. Ser rebelde por ser rebelde, esta cosa que ahora está tan de moda, ¿no? Que garantiza, por ejemplo, a Milei, como es rebelde, golpea la mesa, bueno, vale de por sí. Ahí tienen ustedes un ejemplo de, ojo, que impugnar el sistema solamente, tirar de las cortinas, limpiarse con las cortinas, mear en los rincones, no quiere decir mucho más. Pero se confunde en esa situación. Entendámonos, alabo a los que tienen el valor de decir la verdad, a los que se sacrifican por ella, pero no a los que sacrifican otros entes inocentes a sus opiniones, que por lo común no son más que sus deseos personales, buenos o malos. Creo que una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre, y creo que para ilustrarse tampoco sea necesaria la rebelión. Yo no vengo a aguar la fiesta, pero sí a decirles que pueden convivir en este punto de la formación elementos del reformismo con elementos de un cambio mucho más trascendente como el que plantean en esta mirada hacia el 2050. No porque toda la vida puedan convivir, pero sí porque en este concreto momento este trabajo de una generación con otra es el que está ligado a nuestra situación del sistema científico, la universidad y la formación docente. Yo creo que podría haberse llamado también esta mesa cómo enseñar a nadar por carta. Ustedes se imaginan que no se puede enseñar a nadar por carta, o es bastante complicado, o lo que salga de quien aprendió a nadar por carta se va a tener su dificultad cuando se encuentre con el agua, cuando se encuentre con el río y mucho más cuando se encuentre con el mar. En ese sentido, algo de lo que yo planteo justamente ligado a mi propia experiencia en educación superior, hasta donde yo puedo manejarme con esto, tiene que ver con algo de lo que acaba de señalar Marina, de cómo no desaprovechar los recursos. Si hay algo más penoso que el subdesarrollo es justamente el tener los elementos y rifarlos. Eso está ligado a algo de lo que señala Marina, incluso algo de lo que señala Fernanda, a quien le recomendaría que se compre un antifaz, aprenda a esgrima y se haga pasar por el zorro, porque el día que se enteren que vos sos Diego de la Vega y estás haciendo esto, viste que Diego de la Vega llega, mira el panorama y se hace pasar por boludo, ¿no?
Ahora, ahí parecía que había una amenazada o había una... Bueno, vos sos santafesina, ¿no? Bien, no voy a hacer más comentarios. Porque vos estás señalando exactamente algunas de estas supuestas desprolijidades, ¿no? Sería una gran desprolijidad que el sistema de la UNIPE te dé 200 horas en un año y el sistema de Montoto Plus Azul o fosforescente te dé 600 horas. Pero bueno, ese tipo de rifadas de los recursos y de los esfuerzos, que básicamente es lo que ha dicho recién Marina, ¿no? Entonces uno se pregunta al respecto de esto, ¿qué hacer? ¿Qué disponer? Cuando uno se encuentra en la formación docente, y ahí voy a lo de enseñar a nadar por correspondencia, ustedes sabrán que, por lo menos para el ámbito universitario, pero podría ser para el ámbito superior, se piden 4 cosas. Se pide enseñanza, se pide investigación, se pide extensión, que es salir de los claustros y ver por dónde se sale de los claustros. En los últimos tiempos, ese rubro extensión se ha convertido también en algo bastante parecido a esto que señaló Fernanda. Vamos a dar lo que la gente requiere porque el mercado se lo pide y se lo vamos a dar con una orla más dorada porque es de la UBA, menos dorada si es del Joaquín y si es de la Alicia, como es un profesorado más chiquitito, te lo hacemos con resaltador. La extensión no era eso, pero bueno, tenemos investigación, docencia, investigación, extensión y hablan ahora también de gestión, ¿no? Como las universidades han adquirido un tamaño tan grande, algunos destinan parte de su tiempo, lo que antiguamente no lo cobraban o no lo exhibían, a algo que llaman la gestión, la organización y en algunos casos más que nada la gestión política, que podríamos discutirlo, pero bueno, blanquea parte de la gestión política. Esta cuestión entonces nos lleva directamente a cómo ligamos la investigación con la docencia. También a un peligro muy grande que es yo estoy para mejores cosas, yo estoy para mayores cosas. Trabajo en la universidad, trabajo en los profesorados, muchos profesorados están dejando de lado la centralidad de su cuestión docente porque se revisten de mayor prestigio si juegan la carta de investigación. La carta de investigación está ligada a la docencia para poder demostrarle a un estudiante cómo se hace el trabajo en sí mismo. Mi viejo maestro, don Ángel Castelán, decía la historia no se estudia en los libros de historia. ¿Dónde se estudia la historia? Y más para nosotros que somos profesionales del asunto. En las fuentes, en los documentos, en las interpretaciones, en la bibliografía, pero no en el libro de historia. El libro de historia era lo primero que estudiamos cuando éramos chiquititos. Alguien me preguntó, ¿y a vos por qué te gusta historia? No, porque yo cuando era chiquitito leí tal libro. Que hoy ese libro les puede causar gracia. Mirá lo que estaba leyendo yo. Pero gracias a ese libro fui avanzando por otro lado. Esta idea entonces va ligado a, básicamente, cómo nosotros combinamos en dosis justas investigación, que tiene tanto supuesto prestigio, pero que quienes están en la investigación saben también cuáles son algunas de sus inflaciones, por ser suave, con docencia. Si se nos va la mano en uno o en otro, se arruina el destino final para el cual estamos en lo que estamos. Si en los institutos de formación nos repintamos blasones organizando jornadas de investigación, pero no nos preocupamos ni siquiera de cómo están las aulas, o los ascensores, o el trabajo concreto, o los programas, o las amenazas de cierres de carreras, estamos jugando una especie de té canasta entre amigos, ¿no? Bueno, vamos a jugar al bridge, ¿no? ¿Se acuerdan que La Nación tenía una sección de bridge? No sé si ustedes leían La Nación, se perdían la sección de bridge, juego de cartas, el bridge, ¿no? Se jugaba al bridge. Estamos jugando bridge entre nosotros. Si también por el otro lado ocultamos la parte de investigación, la parte de formación docente en ámbitos de investigación, estamos condenando lo que pasa en la siguiente generación. Si hay algo que también me liga a la tradición ilustrada de Jovellanos, es, bueno, lo que dice Kant en qué es la ilustración. También me lo han escuchado, no hay clase que no me lo hayan escuchado, sí. Vamos rápido entonces. Primer tema, no perder recursos. Cuando hace años colaboré de alguna manera, aunque sea tangencial, en la defensa del caso de Harari, lo que planteé fue eso. Si a la persona la hemos formado, no podemos caer en el capricho de lo tiramos porque sí. Hay un dicho español horrible que yo me arranco un ojo para que vos te arranques dos. Eso está muy ligado a falta de planificación, mezquindad, egoísta en el trabajo. Bueno, si a este lo jodo,
¿a mí qué me importa? Bueno, lo que me importa es lo que pasa en la siguiente generación. Lo que pasa en lo que se pierde en el paso a la siguiente generación. Lo que pasa en el paso de ese entusiasmo de trabajo de investigación para la docencia o docencia para la investigación que no pasa a la siguiente generación, cualquiera sea el destino que quieran hacerlo. A mí no me horrorizaría haber sido profesor de Milei, porque después tendrá su destino. Él habrá hecho lo que habrá querido hacer. Yo hice lo que tenía que hacer correspondientemente señalándole cuestiones básicamente críticas. Porque si algo tiene esto, la docencia, el sistema científico y la universidad, es la transmisión del pensamiento crítico. No hay intelectual sin pensamiento crítico. Como no hay sal que no sale. Estoy bíblico hoy, ¿eh? Esto se lo dije el año pasado a Borón y me puteó en el Joaquín B. González por las escaleras, ¿no? Un intelectual que no es crítico no es intelectual siquiera, aunque después se levante a las pendejas como intelectual. Parece que no estoy muy deconstruido últimamente, ¿eh? Y vaya haciéndose el canchero con, hola, yo soy intelectual, tengo un programa de radio. Sos un intelectual si te jodés. Sos intelectual si sos capaz de disparar sobre propia tropa y decir, che, esto lo estamos haciendo mal. Esto que usted señala Fernanda o que señala Marina, y lo que señalará pronto el señor Gonzalo, los pone y nos pone en un compromiso. Yo perfectamente podría pasar por boludo en cualquiera de estas instituciones. Y despacito, chapeando, mostrando la chapa de un lado en el otro. Ahí está parte de esta discusión. Tengo más porque existen ejemplos claros. Ejemplos claros cercanos en nuestra idiosincrasia. Y ya con esto termino. Fíjense ustedes que en España se discute permanentemente I+D, investigación más desarrollo. Y se considera un rubro del PBI, el I+D. Empresa que tiene I+D, evidentemente que funciona mejor. El 15% del PBI español depende del idioma castellano. Canciones, traducciones, ediciones, revistas, páginas de internet, el 15% del PBI. Una cosa que parece una menor, bueno, es lo que hablamos siempre. Y último detalle, vamos a hablar del 2050, pero yo voy a hablar de 150 años antes del 2050. A comienzos del siglo XX, cuando Santiago Ramón y Cajal gana el premio Nobel de Ciencia, de Medicina, y los españoles se ponen muy contentos porque por fin tienen un premio científico y no literario, él escribe un artículo diciendo cómo tiene que ser la investigación. ¿Y saben cómo dice que tiene que ser la investigación? Como la están haciendo ahora inicialmente en Japón, como la están haciendo ahora inicialmente en la Argentina. Es decir, en algún momento, lo que parece imposible, 2050, fue la mirada deseosa de otros. ¿Cómo se hacía la investigación en 1900, 1910, que es cuando escribe el libro Santiago Ramón y Cajal? Destinando recursos a eso. Y los destinaba la Argentina más liberal de la historia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con esto? Repito por tercera vez. Déjenme a mí discutir con Milei. No discutan ustedes porque ustedes van a ser zurdos comunistas. Déjenme discutir a mí con Milei y decirle, ¿usted cómo explica esto? Que existía el Correo Central con un edificio, ¿ok? Y lo hizo Alvear, que no me van a decir ustedes que era un populista, ¿cómo se llama? Del estado de bienestar, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones que están ligadas a esto. Hubo una mirada, y me hace acordar mucho al cuento de El brujo postergado, de Borges, ¿no? Que siempre yo estoy para más. Nosotros estamos para cosas más grandes. Mira, vos estás en este caso para hacer docencia y hacer investigación. No, pero yo estoy para el CONICET, o yo estoy para la UNESCO, o yo estoy para el ministerio. Bueno, cuando pasa eso es cuando suena la cosa. Cuando el que tiene que hacer algo no lo puede hacer. Porque está esperando, yo quiero tener el coche de Maradona. Para tener el coche de Maradona, o sos un tipo disciplinado como Messi, o sos un virtuoso como Maradona. No es que te dan el coche y después, es al revés. Termino por acá, quedan algunas cosas por ahí, tenía por acá, y la última frase. La perfección de una historia consiste en ser desagradable a todas las sectas. Pierre Bayle lo escribió esto hace 350 años. La perfección de una historia consiste en ser desagradable a todas las sectas. Bueno, tiene que ver con esto también, nuestra condición crítica y discusiones como esta. Esta discusión se iba a hacer en Filosofía y Letras. Participé yo de una parte de la gestión. Bueno, no sé, está abierto, está cerrado, no se puede. Bueno, ¿saben qué pasó? Que venimos a descubrir que acá hay condiciones mejores que las de Filosofía y Letras. Con esto no estoy envidiando, pero estoy diciendo, bueno, por lo menos lo conocemos. Cuando yo pase con el colectivo, que he pasado 1000 veces, diré, che, ¿sabes que adentro tienen esto, esto y esto? Y aire. Y aire acondicionado en verano. Muchas gracias a ustedes. Bueno,
Mi idea era hablar un poco, digamos, en esta mesa que tomamos distintos aspectos de la formación y de la investigación, hablar un poco de ser una suerte de diagnóstico del sistema científico. Había preparado algo muy formal y bueno, a medida que todos fueron hablando les fui agregando cositas. Lo que sucede con el sistema científico argentino es que uno ve, si uno, digamos, mira, o sea, si el conocimiento que tiene el sistema científico en la Argentina es, hoy por hoy, a través del gobierno, por ejemplo, y de la propaganda que hace el gobierno, de planes de infraestructura, de aumento de recursos humanos, de la vacuna argentina que va a salir, pareciera que vivimos en el país de las maravillas. Argentina tiene la mejor política científica en muchos años, y sin embargo detrás de esta fachada, el trasfondo de esto, cuando uno digamos, observa qué hay en cada una de esas personas que componen el sistema científico, lo que se encuentra es que hay un sistema que cruje y que hay un profundo malestar. O sea, cada vez que uno se junta con científicos de cualquier ámbito de las ciencias sociales, las ciencias exactas, naturales, biológicas, medicina, empezás a hablar y lo que encontrás es que hay un profundo malestar con muchas cuestiones que tienen que ver con problemas estructurales de ese sistema científico que vienen de arrastre y que no se solucionan. Arranco un poco con las condiciones de trabajo. Menciono algunas cosas, voy a mencionar bastante al pasar, porque si me pongo a hablar de cada una puedo estar bastante tiempo. Mariana, haceme señas cuando me esté pasando. Bueno, en primer lugar, los salarios. Los salarios en el sistema científico argentino, en particular en CONICET, son salarios que vienen de un largo proceso de degradación y de caída. Hace 15 años que los salarios vienen cayendo, llegaron en 2020 a su punto más bajo en 20 años, o sea, los científicos tenían en 2020, con este gobierno de científicos que supuestamente tenemos ahora, llegaron a su punto más bajo desde la crisis del 2001. Luego de eso, y también gracias a que muchos de los que somos parte de ese sistema científico no nos callamos la boca, nos organizamos, hicimos muchos paros, eso se recuperó un poquito, pero seguimos con salarios que están todo el tiempo corriendo atrás de la inflación, que siguen por debajo no del peor momento de salarios de Macri, que fue un momento de mucha caída salarial, pero sí de 2016-2017. O sea, los salarios hoy tenemos los salarios de Macri antes de la última crisis. Pero ese es uno de los problemas, hay muchos más. Problema también estructural, no hay recursos para investigar, hay todo un sistema por el cual para poder realizar una investigación, y CONICET es uno nosotros siempre decimos, medio en joda, medio en serio, uno de los pocos trabajos donde no te dan lo que necesitas para trabajar, o sea, te lo tenés que salir a conseguir, es como que vos laburás atendiendo un kiosco y lo primero que tenés que ir a hacer es ir a buscar las cosas que necesitas para atender el kiosco. Bueno, acá es lo mismo. Para poder acceder a todas esas cosas hay que pasar por concursos en donde se accede a subsidios y vos armás todo un proyecto y lo presentás y te lo aprueban, subsidios que no alcanzan para todo el mundo, porque por más bueno que sea tu proyecto, los subsidios se otorgan el 50% de los subsidios que se presentan. Y a su vez son subsidios que son de montos muy bajos, para alguien que está en ciencias sociales, por ahí alcanza para hacer algo cuando te sale el subsidio, pero en ciencias exactas, el que está estudiando tratamientos médicos, que está estudiando enfermedades, el que está estudiando química, bueno, ahí no te alcanzan para nada. Y encima son subsidios que cuando entre todo el proceso burocrático de ganar el subsidio, que te lo den, etcétera, pasa 1 año y medio donde encima de que no es nada, en la Argentina de 100% de inflación anual, eso se fuma.
El mejor ejemplo de esto es la vacuna argentina, que antes de ayer leí la noticia de que estaban pensando ya en que la vacuna iba a ser aprobada, que tiene una efectividad muy fuerte contra el COVID-19, va a ser aprobada más o menos en julio. Bueno, para cuando la aprueben, probablemente, calculo que alguna dosis más de alguna vacuna nos vamos a tener que poner, pero el chiste de esto es que estuviera como estuvo la vacuna cubana, un país que no está muy lejos no está muy lejos de la Argentina en su riqueza, su cantidad de recursos. No es un país rico, no es Estados Unidos, no estamos hablando de los grandes laboratorios del mundo. Es un país que ha organizado un sistema científico y de salud muy superior al argentino y que leía también hace 2 o 3 días cuando preparé esta charla que había exportado vacunas, por ejemplo, a México. Si Argentina hubiera destinado toda la plata que Argentina tenía y que se usó para los negocios de Ginés González García con AstraZeneca y los contactos rusos de Axel Kicillof para importar la vacuna rusa, si esa plata se hubiera puesto en el momento que se necesitaba, probablemente hoy Argentina estuviera exportando vacunas y esto podría haber sido una base para el desarrollo de una industria farmacéutica competitiva. Bueno, todo eso no se hizo, tiene que ver con la ausencia de recursos para investigar, que la gente que estaba desarrollando la vacuna argentina tuvo que presentarse a 50 subsidios y esperar los 7, 8 meses para que le den la plata para que eso aparezca. Bueno, asociado a esto también, los investigadores de CONICET perdemos una enorme cantidad de tiempo en trámites. Algo que también tiene que ver con el desfinanciamiento. O sea, hay que presentar concursos para todo. Querés importar un reactivo y, digamos, o sea, ese reactivo por ahí el experimento tenés que hacerlo, haces en 1 semana, pero te pasaste 1 mes haciendo trámite para importar el reactivo. Esto tiene que ver con proceso de desfinanciamiento porque el CONICET ha tenido un crecimiento en el cual ha crecido la planta de becarios, ha crecido la planta de investigadores, personal administrativo, de gestión, personal de apoyo a la investigación científica, no creció. O sea, siguen siendo la misma cantidad que hace 50 años, cuando todo lo demás creció. Entonces, no tenés, no solo no creció, sino que decreció, porque los salarios de esos sectores son tan bajos, sobre todo el personal administrativo y de gestión son tan bajos, casi por debajo de la línea de pobreza en algunos casos, que la gente renuncia y se va. O sea, ahora estamos en medio de un conflicto con personal administrativo y de gestión de CONICET y compañeras de trabajo de mi lugar de trabajo me dicen, me cansé, yo me voy a ir. O sea, se están yendo. Y esto se da, otro elemento más, bueno, agrego antes de ir a la fuga de cerebros que mencionaba Marina, problemas de infraestructura, problemas en el sistema de evaluación. O sea, acá no es solamente una cuestión de plata. Hay un sistema que está bien hecho para lo que quieren que sirva, que es vender humo, que es el sistema de evaluación. Un sistema de evaluación que premia la fragmentación de investigaciones, la repetición de uno mismo como investigador y la repetición de lo que dicen otros, porque tenemos un sistema de evaluación poco transparente que premia lo que se llama la cultura del paper, la publicación científica en revistas indexadas, que tienen que tener un formato, 20 páginas, tienen que ir a algo concreto. Encima el CONICET te los exige que todos los años 2 papers, referato, etcétera. Si vos escribís un libro de 500 páginas, o sea, te tomás el trabajo, nosotros nos formamos todos 5, bueno, vamos a apurar un poquito. Nosotros nos formamos todos con libros. Todo el que hace una carrera universitaria se ha formado con libros. Bueno, ahora los intelectuales de las futuras generaciones, no sé cómo van a hacer para formarse con libros, porque si escribís un libro en el CONICET, y esto está pasando en todo el mundo, te sancionan. Porque vos para promocionar, para ascender en la carrera, tenés que escribir papers. O sea, tenés que agarrar un libro, fragmentarlo en 20 pedacitos, que cada uno sea autoconclusivo, lo tenés que sacar rápido, entonces te repetís a otros.
De hecho, las investigaciones que hay como esto, lo que muestran es que esta cultura del paper está llevando a que la ciencia no sea disruptiva. O sea, no hay esas grandes revoluciones científicas porque te están obligando todo el tiempo a repetirte. Inestabilidad laboral. CONICET tiene buena parte de su planta son investigadores precarios, becarios, que no tienen aportes patronales, que no tienen derechos laborales, que van a ser en su gran mayoría expulsados del CONICET, como mencionaba recién Mariano, después de 8 o 10 años de estar ahí, lo cual lleva a uno de los problemas centrales que tenemos, que es la poca retención. O sea, todo esto hace que la gente se vaya. La gente ni se presenta. O sea, lo que está pasando ahora es que en las áreas científicas donde hay más demanda del sector privado ni siquiera se consiguen candidatos a becarios o becarias. Hay un proceso de fuga de cerebros. Acelero porque si no, no nos vamos más. Todo esto tiene que ver y es resultado de dos perspectivas de política científica igualmente nociva. Tenemos, se ha mencionado acá, la perspectiva liberal, que dice que hay que achicar el Estado, que hay que echar científicos, o al menos no dar incentivos para que se queden, porque, digamos, por lo menos a Macri le ha temblado un poco la mano, pero bajás salario, forzás, imponés cada vez peores condiciones de trabajo y lo que hace la gente se termina yendo, por más que no la eches. Bueno, es lo que han hecho con el Estado, no solo Macri, sino también durante el kirchnerismo. Hace 10 años que están, en lugar de echar empleados públicos, que es impopular, lo que hacen es empeorar cada vez más las condiciones hasta que a la gente no le queda otra que irse. Pero hay otra perspectiva, decía, igualmente nociva, que se ve en el kirchnerismo, donde dicen que les importa la ciencia, que la ciencia es una política de Estado, pero se limitan a anuncios cosméticos que no resuelvan ninguno de estos problemas estructurales y que en el fondo terminan reproduciendo lo mismo, o sea, seguimos con estos mismos problemas de arrastre. En el fondo, estas dos perspectivas comparten un mismo diagnóstico, que es que Argentina no necesita un sistema científico fuerte y eficiente. Y entonces, unos utilizan ese sistema científico para conseguir votos diciendo que lo defienden pero no lo defienden y los otros dicen que no lo necesitan y entonces que se jodan. Con esto voy cerrando. Es lógico que desde esos dos campos que dominan la vida política nacional desde hace bastante tiempo piensen así, ya que ambas perspectivas representan a una clase social, la burguesía, que es la que nos ha traído hasta acá, o sea, es la que nos tiene desde hace 70 años de crisis en crisis, es la que no nos ofrece ninguna perspectiva de futuro. O sea, hoy por hoy, si hay algo que campea en la sociedad, es decir, no vamos para ningún lado, ni con unos ni con otros. Un país que no crece, un país con una industria que no tiene ninguna perspectiva de desarrollo, un país que está en crisis permanente. ¿Para qué necesita un sistema científico? O sea, lo que hacen desde estos dos campos políticos tiene lógica con el país que nos están ofreciendo. No necesitan científicos. Así, esta clase social que nosotros consideramos desde Vía Socialista del Movimiento Argentina 2050 agotada, va oscilando entre el recorte de recursos y la venta de humo, como suelo decir yo, que en el fondo es lo mismo. O sea, en el fondo es el mismo recorte de recursos. Ahora sí termino, perdón. ¿Qué sistema científico necesitamos? Un par de líneas y después las seguimos en el debate. Nosotros, con Argentina 2050, estamos pensando en un plan de desarrollo, una industria fuerte, competitiva, basada en bienes de alta tecnología que pueda pagar buenos salarios. Y esa Argentina en la que nosotros estamos pensando y que hemos invitado a debatir en estas jornadas a lo largo de 4 días, es una Argentina que necesita un sistema científico fuerte. Un país productivo, un país que desarrolla una industria, un país que aspira a competir en el mercado mundial y que aspira a que
ese desarrollo luego se vuelque en mejorar las condiciones de vida de la población, mejorar la vivienda, la salud, necesita científicos, así como necesita graduados universitarios, así como necesita una mejor educación y mejores docentes. Nosotros aspiramos a eso. Y esto tiene que planificarse también, como decía Marina. Hay que buscar una sinergia entre ese plan de desarrollo productivo y lo que puede aportar el sistema científico para potenciar ese desarrollo, para resolver técnicamente los problemas sociales, para pensar los problemas de la planificación económica, porque nosotros creemos que esto hay que hacerlo a partir de la iniciativa estatal y de la planificación, y para mejorar la calidad de vida de la población. Una advertencia: muchos piensan que solo con mejores científicos, la Argentina tiene muy buenos científicos, pero la ciencia sola no va a sacar el país adelante. Argentina hoy tiene un sistema científico que es reflejo del país que tenemos. Y podemos tener grandes investigadores, pero su desarrollo depende de la potencia que tenga la economía, que requiera de esa ciencia para el desarrollo de toda su potencialidad. Una ciencia al servicio de los intereses de la población, en eso estamos pensando, y no de los negocios particulares o de los intereses particulares de la burguesía. Y tenía más, pero ahí cierro, porque si no, perdón. Bueno, muchas gracias a los cuatro por sus exposiciones, gracias también por respetar los tiempos. Vamos a abrir ahora el espacio para preguntas, si tienen ganas también de realizar algún intercambio entre ustedes. Hola. Bueno, yo soy parte del sistema científico del área de ciencias biológicas. Primero quería comentar a Marina esto que decía ella del teletrabajo, ¿no? Que el teletrabajo no solo es la parte de informática, sino hace por lo menos 15 años, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi carrera de grado, mis compañeros daban clases de inglés, de biología, y al día de hoy se dan clases de literatura al exterior. O sea, clases particulares, o sea que la parte de docencia también ha pasado al teletrabajo. Y lo otro que quería dar fe es que no solo las ciencias sociales las que tienen menos inscriptos, sino que las biologías también tienen menos estudiantes de grado al día de hoy entrando. Y también hay una crisis de estudiantes de posgrado, como comentabas vos, hay menos aspirantes a doctorados, pero eso tengo entendido yo que es una problemática mundial. Hay una crisis de los estudiantes de postdoctorado y doctorado a nivel mundial, lo cual hace que sea todavía más difícil competir contra las universidades del exterior para retener nuestros estudiantes de doctorado. O sea que nunca ha sido tan fácil para alguien ir a hacer un doctorado al exterior. O sea, ¿cómo que competimos con eso, no? Me parece que es. Bueno, yo simplemente... ¿Se escucha? Simplemente un comentario referido a lo de Marina, que me parece una excelente idea la propuesta de ella, de intercambiar la formación científica por otras necesidades nuestras. Habitualmente escuchamos muy sí, los extranjeros nos sacan el trabajo, se vienen a curar en la Argentina, vienen a las universidades argentinas, nos ocupan los lugares. Bueno, es una buena propuesta plantear algún tipo de intercambio con otras cosas que nosotros realmente necesitemos. Y de paso corremos esa mirada, digamos, un tanto conservadora de no compartir lo que nosotros tenemos. Aparte, muchos de esos extranjeros que vienen a estudiar acá finalmente también se quedan y se suman como un trabajador más del país. Eso nada más. ¿Alguien más? No, voy por allá, no me escondo de la cámara. Bueno, hola, gracias a los cuatro por las exposiciones. Es un mínimo comentario y una consulta para Gonzalo, porque me fueron surgiendo cosas a medida que exponían, pero me siento más cercana a tu exposición, a los temas que tocabas. Y por un lado pensaba que en general pensamos los problemas del sistema científico en CONICET, que es cierto porque es un monstruo a nivel nacional, pero que todo el resto de las instituciones del sistema científico
pensando en las universidades, pero específicamente científicas, no solo comparten muchos de los problemas, sino que como que lo agrava la dinámica, porque el CONICET termina presentando en muchos casos mejores condiciones o cuestiones que terminan debilitando el resto de las instituciones. Entonces era un comentario como para dejar, para complejizar este tipo de abordajes. Y la pregunta era respecto al problema del financiamiento, porque pensaba, hace unos años aprobaron la ley de financiamiento que va a aumentar, o sea, aumenta el financiamiento de la función ciencia y técnica en el presupuesto nacional, que es un montón de plata en el caso de que la respeten, digamos, hay que ver cómo viene ese cumplimiento. Pero, ¿qué pasa? Si está toda esa plata y está la voluntad y decisión política de invertirla y de respetarla y de... ¿Cómo invertirla, no? Porque era un poco lo que decías vos y lo que explicaban un poco las exposiciones, en donde los problemas estructurales, por ejemplo, la endogamia del CONICET o las evaluaciones de los distintos proyectos o personas, digo, eso se acentúa con un financiamiento mayor. Es lo mismo, son las mismas discusiones cuando se dice, bueno, mayor presupuesto para la educación pública, bueno, que tenga más presupuesto de filosofía y letras, bueno, pero ¿para qué? Porque si va a seguir reproduciendo la misma lógica, no sé si me resuelvo tanto. Entonces, nada, preguntarte cómo lo pensabas y agradecerles otra vez. Hola, ¿se escucha? Sí. Traigo algo medio de coyuntura para pensar algo estructural para Gonza en relación a CONICET. Él comentaba sobre una situación ahora en discusión en relación a los trabajadores administrativos y de gestión, y pensaba esto de cómo desde lo coyuntural, que es la discusión por las horas y las formas de trabajo, la cantidad de horas, todo esto en relación con los cambios que se vivieron a partir de la pandemia, de la posibilidad de continuar o hasta incluso mejorar el trabajo de forma virtual, cómo eso en realidad pone sobre la mesa las limitaciones estructurales en relación con la discusión de las condiciones de trabajo. Porque en realidad se terminan discutiendo cosas que en el papel no se pueden justificar, o sea, en los contratos no se pueden justificar porque forman parte de una estructura más amplia que le excede, que en el día a día después se discuten otras cosas que ambas partes quizás quieren solucionar, pero después tampoco se cumplen, ¿no? Entonces este espacio gris constante que sucede en CONICET entre lo que efectivamente se dice que se hace, lo que después se hace y después las posibilidades de arbitrariamente en cada lugar de trabajo se exige de más o de menos, ¿no? Porque claro, depende del jefe, depende de la jefa, depende del director, depende del responsable, cómo se van a ir cruzando esas cosas. Por supuesto, todo esto muestra lo que estructuralmente sucede, que es la fragmentación, que ahí en la discusión sobre si es una intención o es solamente un producto o un efecto secundario. Desde mi punto de vista es una intención de fragmentar sectores de CONICET y entre trabajadores del mismo sector. Todo esto era para hacer una pregunta en el plano estructural de qué potencial tiene la posibilidad de pensar un convenio colectivo de trabajo del sector específico y en todo caso, como pensando también en Argentina 30 años, 10, 15, 20, cómo se podría reestructurar o algunos aspectos fundamentales como para pensar, para partir de un sistema científico, pensó en CONICET nada más, pero también puede ser ampliarse al sistema científico en general. Eso, como 2, 3 o 5 líneas con las cuales haya que partir para pensar en un nuevo sistema científico y si es el convenio colectivo del sector una necesidad o puede ir por afuera de eso. Gracias. Una cosita rápida al respecto de esto. Yo no me acuerdo si Haya de la Torre no pasó un tiempo en la Universidad de Tucumán. ¿Alguien lo recuerda eso? Si no lo recuerda, no importa, no importa. Banzer, ¿se acuerdan ustedes de Banzer, el dictador? Mirá como algunos que tenemos edad levantamos la mirada. Banzer, el dictador boliviano que después fue elegido, el militar de los años 70,
se había formado en la escuela militar, en el colegio militar aquí, como boliviano y demás. Y como todas estas cuestiones, lo que está señalando Marina tiene que ver también con una proyección política, filosófica, ideológica de gente que se forma en un país y que vuelve a su país. A mí no me dieron una beca en España solo por mi apellido con Z. Más bien me la dieron pensando si el día de mañana no podían decirme, influir y demás. Da la casualidad que tenía apellido con Z, así que iba a ser difícil que me influyeran. Pero esa es la política que tienen los países cuando hacen estos intercambios. Crear grupos, transmitir miradas, ideas y demás que tienen que ver con esto. Es decir, que el brasileño o el boliviano que estudió aquí, que vuelva a su lugar y diga, che, ¿vos sabés que hay un lugar del mundo en donde sí pude yo hacer esto? Probablemente después lo corran o probablemente el tipo haga algún chanchullo autorreferencial y se invente su universidad, pero ese tipo de cuestiones tienen que ver con esto y deberían ser utilizadas. Y lo que yo le decía a ella en secreto o en silencio es, si no hay plan, por lo menos no lo rifemos. ¿Sentemos? Ojalá hubiera un plan. Hasta que haya un plan, por lo menos organicemos, ¿no? Como para no tirar la comida. En otros países la comida se la dan, la comida que no comen los humanos y que no pueden comer las personas por ciertos daños, se la dan a una piara de chanchos. Las piaras son de chanchos. Y comen los chanchos de eso. Pero tirar la comida, tirar los recursos, a mí me parece peor que no llegar es llegar tarde. Ya nos pasó con tantas cosas, nos va a pasar con el gas del fracking, nos va a pasar con el litio, nos va a pasar con las vacunas, ¿no? Que llegamos con la vacuna y ahora ya la peste es otra peste, etcétera. Me acordé de AstraZeneca. ¿Se acuerdan todo lo que se vendió AstraZeneca? ¿Se acuerdan que llegaban a vuestros correos particulares? Creo que en el seminario algo nos había pasado. Nos aparecían, vos te metías a averiguar qué era AstraZeneca y AstraZeneca de golpe y su creador, que también anduvo viviendo un tiempo en España, recuérdenlo, exiliado, algunas ideas trajo, tumba, te decía quién era él y demás. Y el último detalle, él habló de las publicaciones, los papers, y yo le dije referato. El referato es el sistema por el cual colegas, a través de un sistema de llamado doble ciego, leen tu artículo y dicen si bien, si mal, si se corrige, si se publica o no se publica. Hoy en día con Internet, si yo escribo sobre lapiceras color verde, te imaginas que meto lapicera color verde y sale, aunque no esté mi nombre en el artículo que toca a él hacer el referato, sale. Entonces rápidamente te enterás, che, San Servino es el que escribió esto. Entonces, ojo, porque ahí está también la cosa endogámica. Yo te apruebo si vos me aprobás. O la contraria. Podés encontrar la tumba de Nefertiti con Nefertiti viva y vos decir no sirve, no sirve, no sirve porque sos del otro palo de la rama política de la investigación. Que en humanidades puede ser que sea más fácil, pero que descreo que en ciencias exactas y naturales no tenga un problema parecido. Esto te lo cago porque sos del laboratorio de enfrente. Uno. Bueno, en el nuestro es doble ciego, pero para el caso es lo mismo. Es un doble ciego medio con la venda caída. Muchas gracias. Bueno, un par de... Una punta, no sé si seguir incentivándolo a Fernanda para que profundice, pero algo que quería recordar del tema cursos docentes. Yo fui docente en La Matanza mucho tiempo, di clases en Catán y Virrey del Pino, más o menos 15 años, y vi en persona todo esto, que incluso en persona es peor porque no queda ni el WhatsApp, así que venían directamente a la escuela los corredores de cursos, y te daban ellos, o sea, me hubiera gustado una cámara oculta, ¿verdad? Pero te daban la respuesta del curso que te vendían en persona. Y en un contexto que había mucho malestar docente frente a esto que en la jerga docente es comprar puntaje, ya directamente siempre se hablaba así. Frente a eso, como reacción a eso, nosotros en su momento, el centro de estudios que tenemos, el CEIX, daba cursos en asambleas barriales, en sindicatos, nos plantearon, che, estos mismos cursos, ¿por qué no lo dan para docentes? Y
Si acá tengo lugares que me cobran, no me enseñan nada. Los únicos cursos gratis que dan buen puntaje son los oficiales de propaganda política. Eso pasa en provincia de Buenos Aires, Capital, al menos en GBA y Capital suele pasar eso. Si hay un curso público que te da mucho puntaje, propaganda política del gobierno de turno, es eso. Y bueno, a raíz de esta inquietud de gente de las asambleas, de sindicatos, empezamos a dar cursos docentes gratuitos. Muchos de esos los dimos en sedes sindicales o en otros lugares que nos facilitaron, centros culturales, etcétera. Pero pasamos, personalmente, yo estuve en General Rodríguez cuando el sindicato docente estaba en manos de la izquierda, di en General Rodríguez, dimos en Marcos Paz, en La Plata, en Matanza, en un montón de lados. Y dimos también en Capital, habíamos hecho los trámites para habilitarnos en. Nos empezó a pasar que con el correr de los años cada vez nos daban menos puntaje. O sea, 40 horas de cursada, 0,05 de puntaje. ¿Sí? Hasta que nos empezaron a bochar los cursos directamente. No pudimos dar más. Por un tiempo, muchos de los cursos, los únicos cursos que dábamos eran en el sindicato porque el sindicato conseguía la licencia gremial o alguna otra cosa, porque realmente era muchísima cursada, bibliografía, examen y puntaje 0, ¿sí? Y fue algo que progresivamente podríamos haber tratado de dar la batalla y qué sé yo, pero llegó un momento en que frente a esto era imposible sostener cursos que dábamos gratuitamente con los mismos elenco de gente que trabaja en el CONICET, que trabaja en la universidad, que trabaja en docencia, que teníamos experiencia en aula real también. Algo está muy armado en relación a cómo beneficiar a estos grupos empresarios porque realmente al mismo tiempo que tienen todos estos beneficios, a quien trataba de hacer algo de esto de buena fe, con contenido real, etcétera, nos imposibilitaron la tarea realmente, lo cual fue una pena. Y quería dar una respuesta que viene de una otra charla que el compañero de biología me había planteado antes en la charla de Conurbano y le dije, lo voy a exponer en la próxima y entre que me quedé corta me quedó eso en el tintero, así que no quería quedar debiéndole dos veces. Él me preguntaba en la otra mesa si tenían sentido todas las universidades que están floreciendo en el conurbano a raíz del proyecto de General Rodríguez de tener también su propia universidad. Que lo que me comentaron nuestros compañeros de General Rodríguez venía como un proyecto medio turbio, no tengo el detalle, pero me lo comentaron asociado a algún negociado local, etc. Hay muchas universidades de conurbano que tienen distintas realidades. Están las viejas universidades de conurbano, como Loma de Zamora, muy establecidas en algunas carreras, como ingeniería agrónoma o todo lo que tiene que ver con ello. Están las del 90, como Quilmes, etcétera, y las nuevas, el boom de las universidades conurbanos ya kirchneristas. Donde el principal problema es esto de que muchas tienen el título de universidades y las carreras que se dan son tecnicaturas, profesorados o otras cuestiones. Yo creo que hay que pensar cada caso, ¿no? Uno no puede decir generalmente, a nivel general, pero en la mesa anterior hablamos de los parques industriales. Si uno, en vez de construir parques industriales de todo tipo, en todos lados, uno empieza a pensar una complementariedad, y bueno, puede tener un parque industrial que sea un polo textil. Y ahí quizás sirve una universidad del conurbano que tenga ingenierías textiles, que tengan carreras que funcionen vinculadas a ese parque industrial, pero está el problema del viaje
Pero está el problema que en cualquier lado la gente en las carreras largas está tardando mucho en recibirse. ¿Sí? La gente, tenía por ahí el porcentaje, pero no pasa un 40% de la gente que se recibe en tiempo y forma. ¿Sí? El resto se pasa, pero no un año o dos, se pasa 10 años. Bueno, es lógico, están trabajando al mismo tiempo. Bueno, pero ahí la respuesta tiene que ser becas estudiantiles. Y con las becas estudiantiles vos no necesitas, vos podés llegar a la persona mudarse para asistir a una universidad, si así hiciera falta. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo, no es solo una cuestión del tiempo que demora, porque sí, todos tenemos distintas situaciones en la vida, personales, la maternidad, hay muchas cosas que entran en juego. Pero no es necesariamente lo mismo hacer una carrera en tiempo y forma en 4 o 5 años que en 10, 12, 13, 14. Uno está enseñando contenidos de los últimos años de la carrera y hace referencias a elementos de los primeros años y el estudiante no lo recuerda. ¿Por qué? Lo cursé hace 8 años. ¿Sí? Entonces, hay elementos en la formación que los planes de estudio no son caprichosos, que tienen una razón de ser y que en ese sentido la beca de estudio resuelve muchos problemas. Puede permitir resolver el problema de la distancia y alguien puede poder vivir donde tenga que estudiar y que la beca contemple eso, lo mismo que los albergues estudiantiles, algo que nosotros insistimos que es uno de los elementos que tienen que estar, quizás en universidades del norte, en Misiones donde estamos, tienen un peso mayor, pero que hay que restablecerlos en universidades como La Plata, Luján, en la UBA mismo. ¿Sí? Hace un par de años Larreta quería sacar un plan de beneficios a empresarios privados para que construyeran albergues estudiantiles y le daba un montón de créditos subsidiados. No, esa plata tiene que estar para construir albergues estudiantiles públicos y que la gente del conurbano de tercer cordón del conurbano, que ya el viaje es complicado, pueda vivir ahí como la gente del interior y que se pueda resolver, lo mismo que las becas. Entonces, hay muchos problemas que se están indicando en la cursada que tienen que ver con esta población que pierde mucho tiempo en viaje, que pierde mucho tiempo en trabajos precarizados, pero ante esto no es la respuesta quejarnos frente a bochazos masivos, frente a otros elementos, sino buscar la manera de que la universidad pueda mantener la calidad educativa, que pueda pelear contra la degradación educativa, que bueno, en la medida que afectó a los otros niveles, también afecta a la universidad y tenemos que buscar las medidas para sostener la calidad educativa, porque efectivamente, como decía antes, la Universidad de Argentina es un recurso y aportamos varios en ese sentido. Un ejemplo no es exactamente lo que nosotros queremos, pues un ejemplo capitalista y más por el lado mercantil, pero Irlanda está valorizando sus universidades y transformándolas. Disculpen, el aire me está haciendo estornudar, así que me quejo de llenos, hay tanto aire que... Pero, bueno, Irlanda está valorizando los recursos universitarios que tiene y transformándolos en un vector de desarrollo. Yo creo que con otro tipo de desarrollo social, con otro contenido social, nosotros podemos hacer lo mismo. Eso implica buscar la defensa de la universidad y la defensa de su calidad. Y una universidad a la que puedan llegar todos, ¿sí? Sea que la universidad vaya a ciertos lugares o que facilitemos el acceso para quienes viven más lejos. Eso. Yo solo quería agregar por ahí, en consonancia con esto que contaba Marina, un poco la mirada hacia el futuro, también teniendo en cuenta la consigna del panel, del Congreso en general, que esto se tiene que terminar ya, lo de la formación docente, que se conoce y se sabe, más allá de que nosotros íbamos a hacer una investigación que no existe para tener, digamos, la evidencia de todo esto que se conoce por sentido común, pero que se tiene que terminar y que realmente tiene que haber tomar el toro por las astas de la formación docente continua, porque realmente, si estamos hablando en los paneles anteriores, que
la situación no solo del sistema científico, como contaban ustedes, el sistema educativo está en crisis y que hay un montón de problemáticas que justo también participaba ayer del conversatorio con Ana María Bonesa de Mier, que tienen un proyecto excelente, investigado, probado, para dar solución a la alfabetización. Y bueno, eso está ahí y no es tomado como un elemento que pudiera ser valiosísimo para la formación de docentes. Y están todas estas ofertas, ¿no? También a la vez compitiendo y dejando al trabajador como en la disyuntiva de tener que buscar estrategias para no quedarse sin trabajo a través de esta farsa. Es un poco también lo que vos contabas, un poco de que terminamos jugando el juego de la farsa en la investigación, en el caso de la universidad, en lo que un profesor mío decía, el refrito, que capaz que todavía se conoce así. Se tiene que terminar ya y realmente plantear una política educativa más también trabajada con las y los docentes, trabajadas con esos sujetos, digamos, que estamos ahí, que somos las bases, para definir cuáles son los objetivos, la dirección que tiene que tener la formación continua. Y después definir todo esto del contenido, el cómo es la metodología. Bueno, eso nomás para agregar. Un dato mínimo. ¿Ustedes recuerdan que Bullrich, antes de enfermarse y demás, Bullrich, ¿cómo se llama? Esteban, quería convertir el hospital de clínicas, construir un nuevo hospital de clínicas en la playa de estacionamiento, grande que tiene Sociales, y el viejo hospital de clínicas, que es un coloso de 3 gigantescos cuerpos, convertirlo en alguna forma misteriosa de residencia estudiantil gestionada, vaya Dios a saber si por Hilton o por Sheraton, no por Paris Hilton, pero sí por Sheraton al respecto. Y la otra cuestión mínima también es, si existe un sistema de becas, esas tienen que ser muy estrictas y exigentes, y no convertirlos en una canonjía. Yo soy un becario, me duele un callo y demás. Yo todavía formo parte de la generación que trataba de cursar y rendir, y que no hablaba con su terapeuta para, bueno, podés estirarlo en el más allá. Y estoy sorprendido de gente grande que me cruzo, no, hacía tanto calor que voy a rendir en mayo. La puta carajo, tirate y rendí. Y no estamos diciéndolo porque quieran tener un promedio para después presentarse en Stanford, que no es Stanford y escalada. Harvard, no, me sentí incómodo, no rendí. Yo tampoco hice la carrera en los años que corresponde. Eduardo tampoco la hizo, el único que la hizo en los años que corresponde fue Massey. Vos la hiciste, muy bien. Mira por dónde está cerca de Massey y no lo sabías. Ahora, yo no la hice en los años que corresponden, pero tampoco la hice en 14 años. ¿Estamos? En ese sentido hay que tener en cuenta esas cuestiones. Más tiempo deteriora, más tiempo estás calentando la silla. Si hay beca, te diría, no quiero ser guarango, pero casi de un régimen militar. Usted tiene esto, tiene que rendir así y así. ¿Por qué? Estamos destinando recursos para que usted pueda superarlo. Gracias, Mariano. Bueno, retomo algunas de las preguntas. A ver, como decía efectivamente acá el compañero, hay una situación de crisis de los posgrados en todo el mundo. Muchos de los problemas que yo mencioné se ven en todo el mundo, o sea, el sistema, digamos, la carrera por el paper, el problema de la precariedad de los estudiantes de doctorado, que cuando, digamos, el grueso de la humanidad está iniciando ya su vida adulta, siguen como una suerte de estudiantes, porque la beca te considera estudiante de doctorado, aunque estés haciendo una investigación original. Lo mismo, bueno, retomando lo que decía la compañera, efectivamente, como hay un problema, como hay una serie de problemas que son del sistema científico a nivel general, también se ven en otras instituciones, y pero a esto se agrega, en los dos casos, problemas que son exclusivamente de Argentina. O sea, donde hay
un país que necesita ciencia, que necesita formación científica, que destina, como decía Mariano hoy, una parte importante de su financiamiento a investigación y desarrollo, no es igual de un país que no da, y acá vuelvo a algo que se repitió, que se señaló mucho y que yo lo quería decir en mi exposición y por apurarme no lo dije, pero acá el gran problema del sistema científico argentino es que se desperdician recursos. O sea, por ejemplo, uno de los principales problemas que tenemos, que es el de una estructura muy deformada en CONICET, muy sostenida sobre el trabajo precarizado de becarios, que es lo que ha explicado el grueso del crecimiento. Todo ese crecimiento que nos venden del sistema científico es básicamente crecimiento de becarios, que luego no se traduce de la misma manera en crecimiento en las otras categorías, y sobre todo en la categoría de investigadores, la carrera de investigador científico, que, digamos, la paradoja, formás 3.000 becarios por año, en realidad un poquito menos, 1.500 becarios por año nuevos que se doctoran, que se reciben, pero a la carrera de investigador científico de CONICET entran 500, 600, 700, dejás 1.000 en la calle. En algunos lugares esa gente puede conseguir trabajo en el sector privado, otra se va al exterior, algo que pasa mucho, y en algunas áreas tenés un personal sobrecalificado que no va a conseguir trabajo de lo que se formó. Amén del efecto que tiene eso sobre la pérdida de líneas de investigación, la inestabilidad de los equipos. O sea, hay una serie de problemas específicamente argentinos que hacen que todo esto, que es un malestar mundial, hay movimientos mundiales como el slow science, que el trabajo científico tiene que hacerse más lentamente y no te pueden exigir 3 papers por año. Bueno, hay manera, porque no son buenos papers, no son buenas investigaciones. En la Argentina se agravan. Retomando lo que me decían sobre el tema de la ley de financiamiento, a ver, 2 cuestiones sobre eso. Como todo lo que ha pasado, todos los anuncios de política científica durante este gobierno, la ley de financiamiento tiene mucho de humo. No son tantos recursos, no son recursos que alcancen para solucionar problemas estructurales serios que tenemos, porque la ley de financiamiento es una cantidad de recursos, pero que crece muy lentamente, a muy largo plazo, y no es algo que están atados al PBI argentino. O sea, no hay una proyección ascendente clara, porque el PBI argentino, en un país que está permanentemente en crisis, va para cualquier lado. No es tanta plata y no alcanza para resolver, por ejemplo, el problema de que todos los años te quedan 1.500 becarios en la calle, fuera del sistema. No alcanza para resolver problemas de infraestructura muy serios, como por ejemplo que hay institutos. Yo he trabajado en institutos acá en la ciudad de Buenos Aires, no en el impenetrable chaqueño, que eran más chicos que esta sala, todo el instituto. Un instituto con 100 personas era más chico que esta sala. Era una oficinita y después cada uno laburaba desde su casa, con su computadora, sin ninguno, o sea, no te pagaban ni la luz, ni la computadora, ni los papeles, ni lo que tenías que llevar al archivo cuando ibas al archivo. O sea, hay problemas de infraestructura muy serios. Pero además, lo que sí coincido con vos, o sea, la ley de financiamiento no va a ser una gran transformación. Lo que sí coincido con vos es que hay problemas que van más allá del financiamiento, que no es simplemente poner plata, a ver cómo estoy de tiempo, ya se nos va la mesa, que todos estos problemas que señalé no se resuelven solamente con más plata.
porque más plata sin una planificación, sin una reestructuración profunda, sin volver a pensar, hay problemas que no tienen que ver con plata. Los problemas del sistema de evaluación de CONICET o de cualquier organismo científico, los problemas del sistema de evaluación en general en el ámbito científico en todo el mundo. Y muchas veces no son problemas que tienen que ver con plata, son problemas que tienen que ver, como señalaba Mariano, con ciertos intereses creados que manejan ciertos ámbitos de poder en la ciencia y que, digamos, si eso se modificara, afectaría intereses dentro de este ámbito. Y la reproducción de ese esquema en la siguiente generación y en la siguiente. Exactamente. El heredero de que tuvo un conflicto con en el año tal, entonces tiene que resistir. Exactamente. Hay problemas que no tienen que ver con plata, hay otros que sí. Y después ya para cerrar, porque ya si no, no se termina más mi intervención, respecto de lo que decía Federico, que no sé si se terminó de entender la pregunta, la traduzco. Ahora hay un conflicto en CONICET que tiene que ver con que se está aumentando la exigencia sobre un personal que es el más precarizado, que es el sector administrativo y de gestión, y que eso se aumenta la exigencia de cumplir de que no hagan más teletrabajo, de cumplir con la jornada laboral, control biométrico, lo cual elimina toda una serie de zonas grises por las cuales se ha permitido conservar esos recursos humanos que tienen salarios tan bajos que si se les exigiera lo que se tiene que exigir, hubieran renunciado hace rato. Cuando se les empieza a exigir eso, y efectivamente, como decía Federico, eso da lugar a una fragmentación, porque no todo el mundo tiene acceso a esas licencias que se pueden tomar cuando no hay controles, da lugar a una fragmentación el sistema, y sobre todo, vuelvo acá otra vez, a un desaprovechamiento de recursos, porque en CONICET la verdad que necesitamos más administrativos, no menos, porque hay un montón de cosas que los que tendríamos que estar investigando podríamos no hacer, que son trámites, presentaciones, etcétera. Pero claro, si al administrativo se le paga un salario que está por debajo de la línea de pobreza, el sistema ya está completamente fragmentado. Y tiro las últimas cuestiones que me preguntaban por ahí de líneas para pensar el sistema científico. Había hecho la tarea y había pensado algunas de estas cosas que no llegué a decir, así que las digo rápido. A ver, una cuestión central es planificar qué sistema científico necesitamos. O sea, en la Argentina actual el sistema científico es como buena parte de la Argentina, es una superposición de parches y cosas que no... pequeñas reformas que lo único que hacen es cubrir problemas generando otros problemas. Entonces hay que planificar, hay que pensar qué sistema científico necesita la Argentina y cómo llegamos a él, dejar de improvisar. Hay que repensar integralmente el funcionamiento y la estructura del sistema científico. Se necesitan recursos para investigar, porque hay un montón de investigadores, investigadoras, becarios, becarias, que en CONICET básicamente hacen una ciencia de segunda calidad para sostenerse el sistema porque no tienen recursos para hacer otra cosa. Que podrían estar haciendo buena ciencia, podrían estar haciendo buenas investigaciones y el sistema los condena a hacer lo que pueden con lo que hay. Y por último, como decía, generar una sinergia entre ese sistema científico y un plan de desarrollo que le dé un uso y una utilidad a ese sistema científico, algo que no está pasando hoy en la Argentina y que mientras nos mantengamos en esta Argentina que no va para ningún lado, la Argentina de la burguesía va a seguir siendo lamentablemente así. Nada, gracias.
Bueno, vamos a finalizar entonces la mesa. Les agradecemos a los expositores de nuevo, a ustedes por participar y los invitamos a quedarse al resto de las mesas y a seguirnos en las redes sociales. Gracias.